Ya estamos al aire. Hola chicos, bienvenidos a este TikTok. Recuerden que este espacio es para resolver las dudas que tengan en términos generales de la prueba. Entonces pueden ir preguntando acerca del área de biología. Listo, recordemos que estamos hablando del examen saber, específicamente direccionado al área de biología. Entonces, para que pregunten ahí y nos estén comentando qué dudas tienen en relación a el área. Listo. Recuerden que estamos viéndonos esta semana para finiquitar o para terminar de prepararnos para este examen que se viene el próximo fin de semana. Listo. Esperamos que les vaya muy bien y empecemos. ¿Qué preguntas tienen chicos por ahí para que empecemos a hablar el día de hoy? Bienvenidos por acá, los chicos que están conectando. Algunos apenas están ingresando. Hola Santiago, ¿cómo vas? Hola Dubán, Tatiana. Isabela también está por acá. ¿Qué temas estudiar? Bueno, empecemos por ahí. Bueno, por acá preguntan, hey, ¿qué tema podemos estudiar? Bueno, realmente el área de biología, chicos, tiene la particularidad y es que biología uno la ve en el colegio, pero la ve en términos muy generales, que suele caer mucho en el examen de biología. Como pudieron verlo los que estuvieron en nuestro espacio en vivo hace un momento, en biología se pregunta la mayoría de veces muy relacionado con lo molecular. ¿Y qué es lo molecular? Estamos hablando de lo genético más que todo, ¿cierto? Preguntan de biomoléculas, preguntan de célula. ¿En célula qué preguntan? Preguntan términos generales, tipos de células, ¿cierto? Preguntamos, o se pregunta también en la prueba un poquito acerca de lo que tiene que ver con genética, que ahorita veíamos mucho de genética. Se pregunta de algo de organismo animal, que tiene que ver con reproducción y todo lo demás. Se pregunta también el tema de ecología. Y uno que es muy importante, que generalmente no lo se ve tanto en el colegio de fondo, pero que es importante, es evolución. Ahora, ¿cómo lo suelen preguntar? Recordemos chicos que todas esas temáticas se ven en el colegio, pero no lo suelen preguntar tanto desde lo teórico, más lo preguntan como desde el análisis. Es decir, usted tiene un texto, como los que teníamos hace unos momentos, y usted desde el texto puede analizar y puede, digamos que intuir la respuesta. Obviamente hay unos conocimientos básicos que son necesarios tenerlos. Ejemplo, ahorita cuando íbamos a hacer el tema de genética, cuando usted haga genética, tiene que conocer algunas cositas como por ejemplo ese tema del cuadro de Punnett. ¿Cómo rayos es que se hacen los cruces? Ah, pero venga, si a mí me están diciendo que haga un cruce mendeliano, que es homocigoto, entonces yo tengo que saber qué es homocigoto. Es decir, hay algunos conceptos que necesitamos saber, pero no se compliquen la vida, chicos. No necesita ser un experto en biología para poder ganar biología en la prueba. ¿Qué necesita? Tener unos conocimientos básicos y básicamente, a partir de esos conocimientos básicos, digamos que tener una buena interpretación para poder llegar a una respuesta. ¿Listo? Entonces ya saben, chicos, más o menos qué deben estudiar. Las temáticas que se suelen evaluar son básicamente esas, y ya a partir pues como de eso, digamos que podemos tener una muy buena posibilidad de que nos vaya muy bien en la prueba. Preguntan cuántas preguntas son de biología en la prueba. Bueno, como ustedes saben chicos, la prueba parada está en ciencias naturales realmente, ¿cierto? Y esas ciencias naturales, digamos que incluye física, incluye química, incluye biología e incluye algo que no les había mencionado, que se llama ciencia, tecnología y sociedad. Resulta chicos que el número de preguntas de biología puede ser variable en el sentido de que esa parte de ciencia, tecnología y sociedad algunas veces pregunta de biología. Entonces usted puede tener, por ejemplo, en un examen 12 preguntas porque algunas de ciencia, tecnología y sociedad también hacen referencia a biología. Ejemplo, una pregunta donde te hablan de tala de árboles. Entonces claro, tenemos por ejemplo un río que pasa por la mitad de un pueblo, ¿cierto? Como Medellín, el río Medellín pasando por la mitad de Medellín. Y resulta que el alcalde estoy hablando de Medellín, el alcalde de cualquier pueblo X, entonces decide que va a talar los árboles de los lados para que se vea más el río, ¿sí o no? Porque si llueve muy fuerte, entonces se caen los árboles al río y pues se tapona el río. Entonces uno dice como, bueno, eso sería una buena decisión. Eso, por ejemplo, es una pregunta tipo examen, que te digan, ¿sería una buena decisión? Entonces uno dice, bueno, si es buena decisión porque si llueve y se caen los árboles al río lo taponan y se desborda.
O bueno, no es una buena decisión porque es que si se desborda el río, los árboles son los que nos protegen de ese desbordamiento del río. Chicos, eso es una pregunta de ciencia, tecnología y sociedad, pero si usted lo ve a fondo es una pregunta de biología, específicamente de ecología. Entonces básicamente eso depende, ¿cierto? El número de preguntas va a depender de si en la parte de ciencias, tecnología y sociedad te hacen preguntas también relacionadas con el tema biológico o no. ¿Listo? Preguntan que si puedes explicar de forma breve qué es sistema abierto y cerrado. Estamos hablando de sistemas abiertos, de respiración abierta y de respiración cerrada. Si estamos hablando de sistemas... bueno, en términos generales, cuando uno habla de un sistema abierto o un sistema cerrado, está hablando de que hay intercambio de materia o energía con el entorno. Ejemplo, un individuo, por ejemplo, que esté, digamos que generando energía calórica, ¿cierto? Está haciendo deporte, está generando energía calórica, está liberando ese calor al entorno, entonces en ese caso como tal sería un sistema abierto en cuanto a energía calórica, es decir, le estás aportando energía en forma de calor al entorno. Un sistema cerrado es cuando no entra al sistema ni sale del sistema nada, es decir, que tú por ejemplo nunca vas a producir calor. O que es un individuo o un organismo que nunca expele calor hacia el ambiente. En ese caso hablaríamos de un sistema cerrado, ¿cierto? Entonces en biología, cuando hablamos de sistemas abiertos y sistemas cerrados, hacemos referencia hacia el intercambio de energía, de cualquier tipo de energía, sea calórica, ¿cierto? O con el entorno, o si hay intercambio de materia, ¿cierto? Con ese mismo entorno. En el caso de nosotros, por ejemplo, además de la energía, nosotros botamos, digamos que a partir de nuestra respiración celular botamos CO2, ¿cierto? Entonces le estamos dando CO2 al ambiente. Entonces en ese caso, si hablamos de ese ejemplo en particular, no seríamos un sistema cerrado, sino un sistema abierto. Estamos intercambiando materia, porque el CO2 es materia, con el entorno, ¿cierto? Tenemos el entorno y además generamos algo para el entorno, que realmente lo que hacemos es modificar a nivel interno lo que respiramos para expeler el CO2. Las preguntas que se hicieron en YouTube son parecidas a Las preguntas que se hicieron en YouTube son parecidas en el sentido de que son las mismas temáticas, ¿cierto? Pero en el examen muchas veces pueden caer unas preguntas más direccionadas a lo ecológico, en otras ocasiones mucho más direccionadas a la ciencia, tecnología y sociedad, en otras ocasiones. Entonces sí puede que se parezcan, pero hay que tener en cuenta que en el examen puede que se pregunten por las temáticas que trabajamos el día de hoy o se pregunten por otras que ya mencionamos ahorita. Ejemplo, ahorita hablamos de ecología y en el ejercicio que estuvimos haciendo hoy en el en vivo, pues solamente trabajamos un punto de ecología y ya trabajamos como 3 puntos de genética. Entonces eso que lleva a pensar, que uno pensaría como, ahí van a preguntar mucho de genética y no tanto de ecología. Pero realmente puede que pregunten más de ecología que genética o en otros exámenes más de genética que ecología. Es decir, sí son parecidos, pero puede que las temáticas como tal no sean las mismas, dado que es al azar, lo que va a caer es al azar. Una particularidad de biología es que no pasa lo mismo que en otras áreas, donde siempre tenemos una tendencia a unos temas como tal, es decir, en algunas materias en particular como química sabemos que preguntan mucho de estequiometría, en biología no sabemos. En biología, en unos exámenes preguntan mucho de ecología, en otros mucho de genética, en otros muchos de biomoléculas, en otros muchos de evolución. Entonces va variando. Entonces no sabemos en términos generales, para resumir la respuesta, qué temáticas van a preguntar y por tanto qué tan parecido va a estar a lo que hicimos el día de hoy, pero sí sabemos que la forma como se pregunta suele ser muy parecida. En el examen, chicos, la clave está en leer bien. Bien, este tema del análisis de los textos que nos dan y les aseguro que con eso van a tener un buen resultado, porque muchas de las respuestas a las preguntas que les van a hacer están en los textos que les dan antes de hacer la pregunta. Entonces lean bien, chicos, y con eso tienen gran parte de las respuestas a las preguntas que se les hagan. Diferencias entre meiosis y mitosis. Bueno, recordemos, chicos, que nosotros tenemos 2 tipos de células. Bueno, realmente son muchos, pero en términos macro tenemos las células que nos sirven para reproducirnos, que las llamamos, en biología las llamamos gametos. Esos gametos en los seres humanos son los espermatozoides para los hombres y los óvulos para las chicas, ¿cierto? Chicos espermatozoides y chicas óvulos. Resulta que esas sexuales sirven para tener hijos, para generar nuevos individuos, ¿sí o no? Pero las células que no son sexuales no son usadas
dentro de lo biológico para generar nuevos individuos. Ejemplo, una célula de la piel no es una célula sexual porque de ahí no van a nacer un hijo. Una neurona tampoco es una célula sexual porque no van a nacer un hijo. A partir de la neurona. Entonces lo primero que tienes que entender para entender la diferencia entre mitosis y meiosis es que tenemos células que sirven para reproducirnos, que se llaman sexuales, y células que hacen parte de tu cuerpo, pero no sirven para reproducirnos, que se llaman somáticas. Cuando tú ya entiendes que tienes esos dos tipos de células, entenderás que la meiosis es para generar células sexuales, o sea, óvulos y espermatozoides, y la mitosis para generar células no sexuales, o sea, las células del resto del cuerpo. Entonces tú tendrás por allá las células de los otros órganos que nos sirven para reproducirnos, y esas se reproducen por mitosis. Hey Mateo, pero venga, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿Por qué las dos no por mitosis o las dos por meiosis? Porque resulta que usted recuerda que el espermatozoide tiene la mitad de información, el óvulo la otra mitad. Entonces usted cuando está produciendo espermatozoides o estás produciendo óvulos, pues no puede producir una célula con toda la información, sino con la mitad, para que espermatozoide suyo se una con óvulo de la pareja o viceversa y pueda tener un hijo con toda la información de mamá y de papá. Por eso la meiosis solamente va a generar células con la mitad de información. En cambio la mitosis genera células con toda la información. Porque usted una célula de la piel que se va a dividir para generar otra célula de la piel, pues no la puede dejar con la mitad de información. Las células de la piel tienen que tener toda la información. Por tanto, una célula de la piel se divide por mitosis para generar dos células igualitas, con toda la información. Una célula que va a generar espermatozoides se divide en 4 para generar 4 células hijas con la mitad de información. Si es un hombre, serán 4 espermatozoides. Si es una chica, será un óvulo y 3 núcleos para la reproducción. Listo. Diferencia entre mitosis y meiosis. Meiosis, 4 células con la mitad de información. Mitosis, 2 células con la misma información. Listo. ¿Nos podría resumir el transporte activo y pasivo? Resulta que cuando usted tiene una célula, esa célula necesita nutrientes, necesita comer, ¿sí o no? ¿Y por dónde entran los nutrientes a la célula? Pues por la membrana. ¿Qué es la membrana? Es como la capita. Vamos a imaginarnos que usted tiene una bomba, un globo que infla con aire. Esa pared externa que está, digamos que conteniendo el aire interno, es la membrana. Si usted quiere que ingrese una sustancia por ahí, tiene que ser una sustancia tan pequeñita que quepa por los poros del globo. ¿Sí o no? Súper loco. Eso pasa en la célula. Para que ingrese una sustancia a la célula, pues necesita entrar por la membrana. ¿Cómo ingresa? Puede ingresar gastando energía o sin gastar energía. Es decir, si adentro hay mucho aire y usted quiere meter más aire, le toca empujar el aire que quiere meter, ¿sí o no? Pero si usted lo que quiere es sacar el aire sale solo, usted no tiene que hacer nada. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Pues básicamente es eso. Si una célula tiene mucho azúcar y usted quiere meter más azúcar, tiene que empujar. Y en ese caso, cuando usted empuja, es decir, cuando usted hace un esfuerzo para que entre, ahí gasta energía la célula. La célula está haciendo que entre mucho azúcar donde ya había mucho azúcar, y eso lo hace gastando energía. Y cuando se gasta energía, se llama activo. Ah, pero venga, la célula no tiene azúcar adentro y afuera hay mucho azúcar. Entonces el azúcar entra casi que solo, sin que lo ayude nadie, sin aportar energía. Y cuando entra sin necesidad de energía, eso se llama transporte pasivo. Entonces, diferencia, pasivo no gasta energía, lo hace la célula casi que sola, sin nada, sin utilizar energía. Activo, hay necesidad de energía para poder que ingrese la sustancia a la célula. ¿Listo? Listo. Profe, no entendí el ejercicio daltónico. Al crear dos con la información, solo uno salía daltónico. Ok, supongo que la duda tiene que ver con, al final, que había una chica XX que tenía una D de daltonismo. Y había un chico XY que también tenía un D de daltonismo. Pues resulta que el punto que estábamos hablando de genética decía, venga, si el hijo es varón, ¿cuál es la probabilidad de que tenga daltonismo? Si a usted le dicen eso, usted elimina a las mujeres.
Es decir, es como usted hubiese dicho, vea, esta pareja tuvo un hombre, un hijo hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que el hombre sea daltónico? Entonces uno dice, venga, pero ¿y las mujeres? No, pero es que ya sabemos que es un hombre. Entonces usted la probabilidad la va a sacar teniendo en cuenta que tiene un hijo hombre. ¿Listo? O sea, ya no va a tener en cuenta a las mujeres porque ya le dijeron, al decirle que era hombre, pues que no era mujer. ¿Sí o no? Entonces lo que le están diciendo ahí en el ejercicio es, vea, dado que esta pareja tuvo un hijo hombre, ¿cuál es la probabilidad de que ese hijo hombre tenga daltonismo? Eso se llama probabilidad condicionada. No es tanto un tema que se trabaje en biología, sino que es un tema de matemáticas, probabilidades, ¿sí o no? Probabilidad condicionada es cuando usted le dicen, bueno, dado que se cumple con esto, ¿cuál es la probabilidad de esto? ¿Cierto? En un salón hay 10 mujeres de cabello rojo y 5 mujeres de cabello, digamos que negro, ¿cierto? Y además hay 8 hombres de cabello negro. ¿Cuál es la probabilidad, dado de que sabemos que el que va a salir por la puerta es un hombre que tenga el cabello negro? Uno dice, pues el 100% de probabilidad, porque el que sale es un hombre y todos los hombres tienen el cabello negro. O sea que no hay ninguna con cabello rojo, porque ya nos dijeron que el que iba a salir era hombre y ningún hombre tiene el cabello rojo. Eso es lo que hace la probabilidad condicionada. Le dicen, dado que es un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea daltónico? Había un hombre daltónico y al lado había un hombre normal. O sea que la probabilidad de que sea un hombre, la probabilidad de que sea daltónico, perdón, es la mitad, porque ya sabemos que iba a ser un hombre, un hijo varón. ¿Listo? Supongo que esa era la pregunta que estabas haciendo, porque pues en efecto quedaron hombres y mujeres y eliminamos las mujeres para sacar la probabilidad de los hombres. Para cerrar, podemos recordarles el horario de mañana. Vale, listo chicos, vamos cerrando entonces. Nos dicen que ya vamos a terminar y para eso vamos a terminar hablándoles de qué vamos a hacer el día de mañana. Recordemos que el día de mañana, chicos, nos vamos a volver a ver en el en vivo. ¿Listo? El en vivo a las 10 vamos a estar trabajando química. Química, se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿cierto? Todo es desde el análisis. Digamos que el día de mañana que tenemos química va a ser a las 10, ¿cierto? Estén por ahí pendientes. A las 11:30 vamos a tener el TikTok. ¿Listo? Para el día jueves vamos a tener inglés a las 10 y vamos a tener sociales también en el TikTok a las 11:30. ¿Listo? Y el día de viernes vamos a tener sociales a las 10 y vamos a tener matemáticas a las 2 p.m. Recuerden, chicos, estar atentos a las redes, que por ahí les estamos avisando de cuáles van a ser los encuentros para que lo recuerden. Y adicional, recuerden conectarse tempranito para que el día de mañana estemos haciendo los ejercicios de química a las 10 puntuales. ¿Listo? Chicos, muchas gracias.